Acepta la responsabilidad de tu vida. Debes saber que eres tú el que te llevará a donde quieres ir. No hay nadie más. Les Brown. ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo? Bienvenida al programa que te ayudará a desarrollar hábitos, establecer mejores relaciones, empoderarte y potenciar tu estado de felicidad personal. Transmitiendo cada semana para todo el mundo desde tu reproductor de podcast favorito. Y ahora contigo, tu anfitriona Jamie Febles, psicóloga, escritora, madre y emprendedora, quien te acompañará en este recorrido hacia tu desarrollo personal y hacia el logro de tus sueños. Esto es Vivir en Armonía. Bienvenidos al episodio 506 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En este nuevo episodio estaremos conversando sobre cómo asumir la responsabilidad de tu vida, así como el libro recomendado para este mes de marzo. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y si quieres siempre tenerlo rápido y seguro, te recomiendo Podcast Guru. Descarga la aplicación de Podcast Guru en tu celular para que puedas escuchar todos los episodios de Vivir en Armonía. Yo, como siempre, estoy muy feliz de encontrarme compartiendo contigo en este espacio y esperando que tú estés muy bien. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, recuerda que si has pensado hacer un proceso de terapia psicológica y te animas a hacerlo conmigo, puedes ir a www.miconsulta.net o escribirme a mi correo electrónico para más información. También, si solo deseas tener una sola consulta o una asesoría, una hora de asesoría conmigo sobre un tema como autoestima, asertividad, toma de decisiones, manejo de las relaciones, en especial las de pareja u otro aspecto de tu vida, aquí estoy. Así que ve a miconsulta.net a agendar tu cita. Como escuchaste al inicio, vamos a estar conversando sobre esa frase increíblemente maravillosa y que tanto hemos escuchado, que se llama asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Muchas personas creen que realmente asumen la responsabilidad de sus vidas, pero esto no necesariamente es así. Y sí, durante mucho tiempo se bombardea con esta frase, asume la responsabilidad de tu vida. Es que tú tienes que asumir la responsabilidad de tu vida, pero realmente las personas, o tú que me escuchas, ¿entiendes lo que quiere decir esto? Para muchas personas significa asumir la responsabilidad de su vida, tener un empleo, ganar dinero suficiente para mantenerse y así no tener que depender de nadie. O sea, tiene que ver con cosas materiales o con cosas económicas o con tener empleos y un empleo muy bueno. Por ejemplo, está José, que es un ejecutivo muy rico, poderoso, pero vive en un constante estado de ansiedad. Para él, esa ansiedad se curaría si las personas de su vida, todos los que le rodean, cambiaran su forma. Si su pareja fuera más cariñosa, si su jefe siempre lo apoyara, si su hijo dejara de comportarse mal, él estaría perfectamente bien y no viviría en ese estado de constante ansiedad. Entonces, ¿crees tú, escuchando esto, que José asume la responsabilidad por su propia vida? Otro ejemplo diferente es el de Marta. Tiene un empleo increíble, un departamento de lujo, muchos amigos, incluso tiene una nueva pareja porque está divorciada. Pero ella se mantiene en un constante motivo de queja
con su exmarido, de que la hace desdichada, de que la sigue haciendo desdichada, de que siempre la ha hecho desdichada. Primero, le fue infiel y segundo, no cubre la manutención de su hijo, no paga, no le da el dinero, no se involucra con la vida de su hijo y con las necesidades que él tiene. Aparte de que ella siente que su hijo se vuelve contra ella, se pone en contra de ella. ¿Crees tú entonces que Marta asume la responsabilidad de su propia vida? Pero ¿y las personas solteras o separadas y divorciadas que se quejan bastante de sus exparejas, de sus jefes, de su soledad? O los que están casados, que tienen parejas, matrimonios, que se quejan de sus hijos, de sus parejas y su falta de comunicación. ¿Asumen algunos de ellos la responsabilidad de las experiencias de sus vidas? Cuando estas personas se mantienen en ese papel de queja y desdicha e incluso de hacer responsable a los demás por su desdicha, yo te cuento algo. Ellos no están asumiendo un papel de responsabilidad, es un papel de víctima. Y según Susan Jeffers, que de la lectura de este libro es que pues se han inspirado estas ideas y vienen todo lo que estoy conversando contigo en el día de hoy. Las personas les ceden su poder a otros cuando viven en esa queja y en esa desdicha y en esa insatisfacción. Cuando las personas ceden su poder, como consecuencia se van a sentir ansiosas, paralizadas y claro, van a tener miedo a los cambios a la vida y a todo. Entonces no, asumir la responsabilidad de tu propia vida no es ganar dinero, no es tener un empleo. Es como tú reacciones, es como tú actúas, es lo que tú decides con eso. Si te separaste, como el ejemplo pasado, y todavía la expareja te hace sentir desdichada, no es responsabilidad de la expareja. Ahí no estás asumiendo una responsabilidad tú. Ahí a la que le falta hacer algo es a esa persona que permite que alguien le haga desdichado todavía. Ya no estás con esa persona. La verdad es que las personas, ante todo lo mencionado, están como bajo un control total de otras personas, de otras situaciones, de otras circunstancias, ya sea por un motivo consciente, por un motivo inconsciente, pero esa persona opta por seguir con esa persona que la hace desdichada, por mantener la desdicha aunque se separe de la persona, por mantener ese empleo que no le gusta, esa relación amorosa que es destructora, que es tóxica, que opta por no perder más el tiempo con los hijos y no corregirlo y no decirle nada y dejarle que hagan lo que ellos quieran. O incluso hay personas que sabotean de verdad todo lo bueno que hay en su vida. Es más, yo agregaría que ni siquiera pueden ver todo lo bueno que hay en sus vidas. Y ¿sabes qué? Es triste, pero a veces uno mismo es su mismo enemigo o su misma enemiga. A veces puede ser que tú en tu propia vida, en tus decisiones y en las cosas que haces, seas el que no te ame, que no te valores y que te trates como un enemigo o como una enemiga. Entonces llega el momento de que tú puedas preguntarte, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Tengo el control de ella? ¿Le he dado el control de mi vida a otras personas, a otras circunstancias? ¿Son otros los que tienen el control de mi vida? ¿Lo tengo yo? Y si te das cuenta que no, si te das cuenta que en algunas áreas de tu vida tú no tienes el poder, tú no tienes el control porque tú se lo has cedido a otro, entonces es tiempo de que si tú quieres cambiar eso, lo cambies. Comienza primero con reflexionar y buscar tu propia verdad y tu propia experiencia, porque no todas las experiencias son iguales. Puede ser que te puedas identificar con los ejemplos que mencioné. Y sí, o te pueden dar como una idea de que por ahí hay algo que se parece a tu vida. Pero busca tu propia verdad primero, tu propia experiencia, reflexiona. Y yo te voy a seguir contando más cosas que te van a ayudar a llegar a esa reflexión. Y si tú en esa reflexión reconoces que lo has hecho antes, entonces trabaja para que no vuelvas a repetirlo. Si te encuentras en un momento donde lo estás haciendo, entonces trabaja para parar. Reconoce si has entregado tu poder a otros, tu felicidad, tu vida. Reconoce si tú estás viviendo desde experiencias de dolor. Porque uno puede hacer de todo
para sentir dolor, para sentirse mal, para hacerse daño. Pero también tú puedes hacer todo lo contrario. Tú puedes crear tu propia alegría, tu propia felicidad y tu propia vida llena de satisfacciones. Entonces vamos a ver algunas ideas que presenta Susan Jeffers en su libro Aunque tenga miedo, hágalo igual, sobre lo que realmente significa asumir la responsabilidad o lo que no tiene que ver con eso. Primero tú necesitas entender que tú eres la causa de todas las experiencias de tu vida. Esto quiere decir que tu responsabilidad está en las reacciones que asumes ante lo que te sucede. Son tus reacciones. La responsabilidad es cómo tú reaccionas. Segundo, cuando no asumes la verdadera responsabilidad, la de tus reacciones y decisiones, entonces tú te colocas en una posición de dolor. ¿Y qué sería una posición de dolor? Bueno, donde tú dices frases como no puedo, yo debería, no es culpa mía, es un problema, nunca estoy satisfecho. Tercero, asumir la responsabilidad significa nunca culpar a nadie por lo que eres, por lo que haces, por lo que sientes o por lo que tienes. Tal vez una persona podrá decir, pero es que esta vez es realmente culpa del jefe. Sí, es realmente culpa del jefe o de la jefa. Pero esta persona necesita comprender plenamente que esa persona y nadie más crea lo que le ocurre en su cabeza. A veces son las ideas propias de uno, todo un mundo de pensamientos y de ideas y de cosas que uno no ha confirmado. Está el caso de Josefina, que decía lo siguiente: fue culpa de mi marido que estos 25 años de mi vida hayan sido tan lamentables. Pero ¿por qué, si era así, optaste por seguir? ¿Por qué llegaste a 25 años? Pero dentro de todo eso, Josefina pudo ver las cosas lindas que en algún momento habrá hecho su esposo. ¿O solamente se enfocó en las que no le agradaban? En las que esas que la hacían tan lamentable y tan desdichada. 25 años perdidos de tu vida. Y fue culpa de tu pareja, de tu marido. Está el señor David, que culpaba a su hijo de todas las canas que tenía porque lo hizo pasar demasiado trabajo. Pero este señor David en algún momento tal vez pudo decir, pero déjame soltar a David, a mi hijo, para que haga su propia vida. ¿Será que pensó que su hijo no podría hallar su camino, que él tenía que estar siempre al lado de él, diciéndole todo, enseñándole todo? ¿Por qué lo tuvo que salvar siempre? ¿Por qué no lo dejó ser quien era y que tuviera sus propias experiencias? Cuando una persona culpa a otra persona o a una fuerza exterior de alguna experiencia de su vida, está renunciando a su poder. Y cuando lo hace, entonces esto provoca parálisis, esto provoca dolor y esto provoca depresión. Asumir la responsabilidad no significa que te culpes a ti. Asumir la responsabilidad no significa que culpes a otro por lo que pasa en tu vida, pero tampoco que te culpes a ti misma o a ti mismo. Aunque esto pueda parecerte contradictorio, no te culpes, porque si tú lo haces, entonces también te conviertes en una víctima de ti mismo, en una víctima de ti misma. Hay personas que reconocen que han creado buena parte de sus desdichas y ¿qué hacen? Se castigan, se maltratan. Se dicen, su lenguaje y su diálogo interno es negativo, es crítico, pero crítico de una manera dañina. Yo no tengo remedio, yo no sirvo para nada, yo siempre lo hago mal, yo siempre lo complico todo. Eso no es asumir la responsabilidad de tu vida. Eso a ti no te va a ayudar en nada. Eso te va a paralizar para que entonces no hagas nada. Porque como tú sientes que no tienes remedio, si tú no tienes remedio, pues ya, todo se quedó así. Asumir la responsabilidad de tu vida, y esta es la última, significa manejar tu charlatán. ¿Y qué será esto del charlatán? ¿Sabes lo que es? Esa vocecita interior, esa voz que está ahí dentro de nosotros y que trata de volvernos locos y locas, de enloquecernos. Esa voz que presagia ruina, carencia, pérdida, negativismo, desastre, que presagia lo peor, lo peor. El ser humano está tan habituado a esa voz que ni siquiera nota lo que hace esa voz o cómo esa voz le hace daño.
pero sobre todo no notan que hay que ponerle freno y control, que no es verdad que tú tienes que tener esa voz activa las 24 horas. Es esa voz que te dice, ¿lo llamo o no lo llamo? Si lo llamo, tal vez va a creer que soy muy intensa o que soy demasiado agresiva, pero si no lo llamo puede pensar que no me interesa. Y ahí viene un debate de 50 cosas de si lo llamo o no lo llamo, con 10,000 razones. Y al final, esa persona se quedó paralizada con esa vocecita interior diciéndole de todo. O, otro ejemplo, estoy realmente enojado con mi jefe por no haberme incluido en la reunión del domingo. Realmente mi jefe no aprecia lo que yo hago por él. Los demás en mi trabajo pasan el día holgazaneando y fueron invitados a esa reunión y yo no. Realmente no da resultado que uno se entregue a un empleo y que uno se comprometa porque uno nunca está recompensado. A mí siempre me suceden cosas así. Por ahí, por una situación en específico, se comienzan a crear una serie de ideas y de pensamientos que ¡wow! Qué difícil es cuando las personas no pueden estar solos con su compañía o que necesiten siempre tener prendido un radio o una televisión para que esa vocecita interior, ese charlatán o charlatana, para no tener que escucharla, para huir de esa voz interna. Pero el punto está en aprender a controlarla, en entender cómo se comienza a desarrollar eso. Y cuando comienza esa vocecita a hablar, pararla. No es huir de ella, es pararla. Es enfrentarla y no dejar que esa comunicación de ideas que solamente van a sumar ansiedad, tristeza, decepción y sobre todo falta de objetividad. Pararla. Aunque es difícil, aunque es incómodo, esto también permite y abre espacios de crecimiento de uno poder darse cuenta inmediatamente que me pasa algo que yo no tenía contemplado, algo que yo no esperaba, yo comienzo a decirme y atacarme de todo. Entonces, que tú puedas identificar eso ya es un aprendizaje para ti, de algo que pasa en tu vida. Hoy he querido compartir este tema con el objetivo de que tú puedas analizar estos aspectos de tu propia vida. ¿Qué papel estás jugando? ¿Estás de verdad asumiendo la responsabilidad de tu vida, pero con su verdadero significado? Pero también para que tú puedas ir interiorizando en tu cabeza la idea de que tú puedes tener una vida más satisfactoria. En el próximo episodio yo voy a compartir algunas ideas, ejemplos, herramientas para que tú comiences a trabajar hacia el camino de una vida más satisfactoria y donde de verdad tú asumas la responsabilidad de tu vida. Esa en la que tú no te martirizas, te criticas, tienes una voz interior negativa y te echas la culpa de todo, pero tampoco haces responsable a los demás de lo que te pasa a ti. Pues hasta aquí este tema que espero que sea de mucha utilidad. Recursos para vivir. Y para apoyar este episodio te recomiendo que escuches los siguientes episodios de Vivir en Armonía. El primero, ¿qué puede pasar cuando enfrentas tus miedos? El segundo, ¿cómo se logra la felicidad? El tercero, 7 estrategias para liberarse de la culpa. Y también te recomiendo que leas el libro Las gafas de la felicidad de Rafael Santandreu. Anímate a dejarme un mensaje de voz contándome qué te ha parecido este tema, te ha llamado la atención, te has identificado con algo. Puedes hacerlo en jamiefebles.net/mensaje de voz o puedes escribirme en la comunidad de Telegram de Vivir en Armonía o de sasuke.network. Ahora vamos al libro para vivir. Y el libro recomendado y que estamos leyendo y compartiendo en la comunidad de Un Libro para Vivir son Los Poderes de la Gratitud de Rebecca Chand-Klan. Para la autora, un pequeño agradecimiento puede obrar un gran cambio en la vida de quien lo hace. Expresar gratitud o reconocimiento por la vida y sus experiencias es una emoción agradable. La gratitud es un motor de bienestar para quien la cultiva y esto ha sido demostrado a través de muchos trabajos científicos.
¿Te animas a unirte a la comunidad de Un Libro para Vivir en Telegram y de leer este libro conmigo y con los que estamos ahí? Y así descubrir el valor de la gratitud como una clave para mejorar nuestras relaciones y tener más equilibrio personal. Pues anímate y acompáñanos. Hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti. Recuerda unirte a nuestro canal de Telegram, búscalo como Vivir en Armonía. No te quedes con esta información solo para ti, compártelo con tus amigos, tus cercanos, tus familiares, desde la aplicación de podcast donde lo escuches. Y recuerda siempre en esas plataformas dejar valoraciones porque queremos que este podcast pueda llegar a más personas en el mundo. Anímate a contribuir para que más personas aprendan a vivir una vida más satisfactoria, alegre y teniendo el poder de su vida, emociones, pensamientos y decisiones. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.